Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega vamos a iniciar una serie de exposiciones acerca de la espiritualidad en medio de un mundo violento. Debo iniciar dando crédito al maestro en espiritualidad, Augusto Herra, de quien me ha auxiliado en el desarrollo de este tema. Es evidente para todos que nuestro mundo es un mundo en el que la violencia tiene su asiento. Vemos violencia estructural, institucional, revolucionaria, violencia callejera, violencia familiar, entre muchas otras manifestaciones. Luchas intestinas y civiles destrozan vidas humanas, destrozan sentimientos de manera constante. Observamos el deterioro creciente del cuadro político-social en nuestros países. En ellos se experimenta el peso de crisis institucionales, de crisis económicas, además de claros síntomas de corrupción y violencia. Ahora observamos al mundo conocido como el mundo libre, cómo este mundo de manera conculca, fría y descaradamente impone unos derechos sociales que engendran no solo una violencia estructural, como es el caso de algunos estados que están imponiendo ciertos derechos de grupos minoritarios a la fuerza. Estos derechos engendran una violencia rebelde, revolucionaria, contraria, que encuentra ciertos visos de legalidad en el sentido de que nadie debe ser obligado a una ley injusta y los ciudadanos tienen todo el derecho para rebelarse a una ley que sea injusta. En todo el mundo existen grupos minoritarios violentos, grupos que ejercen el terror de manera fría, de manera sarcástica, atemorizando a la humanidad, sembrando inquietud en la inseguridad ciudadana. Y frente a todo esto, la pregunta es, ¿cuál ha de ser nuestra actitud frente a todas estas violencias? La respuesta a esa pregunta la vamos a aportar de manera paulatina en una serie de exposiciones, de modo que no será totalmente respondida desde esta exposición. Pero iniciamos diciendo que el espíritu de la persona espiritual, el espiritual siempre debe partir del espíritu divino, por lo que esto indica que debe partir del fruto del espíritu. Y ahí empieza la primera clave a la hora de responder a la pregunta de cuál ha de ser nuestra actitud en todas estas violencias. Siempre debemos partir
del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor, la caridad. Como ya hemos explicado en otra exposición, y ese amor nos da paz y gozo, nos hace buenos y bondadosos, produce fe, mansedumbre y templanza entre nosotros. Note que no aparece la violencia como una de las manifestaciones del amor que produce el Espíritu. ¿Por qué? Porque la violencia no existe como algo positivo. Lo positivo es la paz. Y si la violencia no puede casarse con la paz que deviene del fruto del Espíritu, será una violencia que debe ser rechazada por un cristiano que quiere vivir conforme al Espíritu. El cristiano siempre debe moverse bajo la luz de la paz. Ha de creer en la paz y ha de ser esencialmente pacífico. Y ante todo, renunciar a la paz solo cuando ha hecho todos los esfuerzos por buscar otros caminos, pero aún en esas acciones debe estar siempre acompañado de la paz. La paz debe ser su compañera. Esto indica, como bien expresa Augusto Guerra, que la metodología a seguir en el obrar cristiano debe ser partir de la paz. Siempre debe partir de la paz. Ahora bien, hay algo que debemos aclarar. La paz, en su relación más íntima e inquebrantable, pertenece al mundo futuro. No debemos ser ilusionistas y esperar que en el mundo presente encontremos siempre espacios de paz. A menos que estos espacios se arraiguen en la influencia del pensamiento y la acción cristiana. Pero es triste y lamentable que aún en medio de los círculos de la religión institucionalizada, dogmática y tradicional cristiana, también encontramos violencias institucional y personal. Es lamentable que muchas iglesias están organizadas de forma a ejecutar, consumar la violencia. Sin embargo, aunque tengamos esto presente, debemos evitar tener una concepción abstracta de la paz. ¿Por qué? Porque una concepción abstracta de la paz nos llevaría a pensarla como si fuera un concepto más de aquellos que nunca se podrían llevar a la práctica en la historia. Es decir, debemos superar el acento ultraterreno de la paz, un acento que mate o que ponga en peligro una consideración integral de la misma. Por otra parte, también debemos aclarar que debemos estar atentos a aquellos que proclaman la paz para sus beneficios, para confrontar a los demás, para adormecer sentimientos humanos que les son contrarios. Siempre apelan a la paz para evitar que se les enfrente
en acciones injustas y opresoras. La espiritualidad debe encontrar caminos para enfrentar esa presentación de la paz como la tonta útil. Utilizar la paz para beneficios particulares, como un opio religioso, como un instrumento para oprimir a los débiles a nombre de la paz. Siempre debemos buscar caminos para oponernos a ese tipo de paz, a ese clamor de paz, a esa práctica de paz. Recordemos que Gálatas capítulo 5, 22 y siguientes presenta la paz como una manifestación del amor. La paz cristiana no tiene otro camino viable que el camino del amor. Por ello se ha dicho, y lo confirmo por estar de acuerdo, no existe propiamente la paz, sino el amor pacífico. Eso nos lleva a la conclusión de que la paz y no la violencia tiene que vérselas con el amor. Y esa es la conclusión que queremos dejar en cada uno de ustedes en esta primera parte. Que partir de la paz en todas nuestras acciones es partir del amor. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si quieres seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad, si no te has suscrito, suscríbete. Y continuaremos desarrollando este tema. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.